Después de hablar sobre la primera adaptación de Yu-Gi-Oh hecha por Toei, ahora toca ver cómo empezó la leyenda de Yugi, el Trampas Locas. Porque antes de que el juego fuera competitivo y mucho antes de los combos que te destruyen en un turno, hubo una época en la que todos se pasaban las reglas por el arco del triunfo, ya que estas no estaban del todo claras. En el año 2000 surgió Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, una segunda adaptación del manga de Yu-Gi-Oh! Ahora a cargo de un estudio de animación diferente. En esta se hicieron varios cambios, como los diseños de personajes, sus respectivos sellos o actores de voz, y sobre todo, se enfocó más en el duelo de monstruos. Técnicamente esta es una continuación de la serie anterior, ya que la temporada 0 adaptaba los primeros 59 capítulos del manga, y Duel Monsters a partir del 60. Pero a pesar de esto puedes ver la segunda sin problemas, ya que muchos conceptos o situaciones que se presentaban en la primera vuelven a explicarse aquí, funcionando prácticamente como un reinicio suave, ya que terminaron ignorando lo realizado en la temporada 0. Esto en parte fue algo bueno, porque de esta manera la gente que se adentrara en este mundo podía entender directamente la trama sin tener que ver nada más. Y antes de continuar, en esta serie de videos estaré hablando de la versión original, es decir, la versión japonesa, porque hay varios cambios importantes respecto a la que muchos vimos en Latinoamérica, pero más adelante hablaré sobre eso. Ahora sí, vamos directo al primer arco de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, es decir, Duelist Kingdom, o Reino de los Duelistas, el cual para muchos fue su introducción a este universo. Yugi Muto es un chico apasionado por el duelo de monstruos, un juego de cartas en el que los jugadores invocan monstruos para combatir. Sin embargo, su vida cambia cuando resuelve el rompecabezas del milenio, un antiguo artefacto egipcio que despierta otra personalidad dentro de él, es decir, un espíritu misterioso con una gran habilidad para los juegos. A partir de ese momento, Yugi comienza a enfrentarse a distintos retos y oponentes, formando también varias nuevas amistades en el camino, como su amigo Katsuya Yonouchi, o Joy Wheeler, en la versión de 4Kids que fue televisada en América, mejor conocido como el "Oye pero qué rico". ¡Órale! ¡Qué suculenta mujer! A él también empieza a gustarle el juego, por lo que Yugi le comenta que su abuelo posee una carta rara. Así que ellos junto a sus otros dos amigos, Hiroto Honda, Tristan Taylor, y Anzu Masaki, Thea Gardner, van a la casa de Yugi, donde su abuelo tiene una tienda de juegos. Una vez ahí podemos ver que la carta rara es el dragón blanco de ojos azules, una de las cartas más famosas tanto dentro del anime como en el TCG. Como el grupo de amigos había comentado todo esto en el salón de clases, llama la atención de uno de sus compañeros, Seto Kaiba, el dueño de la compañía Kaiba Corporation, al cual le interesa bastante esta carta, por lo que intenta intercambiarle al abuelo de Yugi una gran cantidad de estas por su dragón blanco, pero lo rechaza, porque menciona que más que por su rareza, lo conserva por su gran valor sentimental. Esta respuesta no le agrada a Kaiba, por lo que lo fuerza a tener un duelo, el cual termina perdiendo, lo que hace que el joven empresario le quite la carta y proceda a romperla. Yugi, furioso por lo que acaba de pasar, lo reta a un duelo utilizando el deck de su abuelo. La mayor parte del duelo es dominada por Kaiba, quien posee cartas muy poderosas. Sin embargo, gracias a que antes del duelo Yugi y sus amigos se dibujaron unas marcas en las manos como símbolo de su amistad, es que el prota logra reunir la confianza para sacar su siguiente carta, y así completar las 5 partes de Exodia, lo que automáticamente le da la victoria. Two pairs. Exodia, the Forbidden One! Impossible! Con este duelo podemos ver lo simple que era antes este juego porque se basaba más en tener monstruos fuertes y combinarlos con una que otra carta mágica o de trampa, pero no había que pensársela demasiado. Lo digo porque ahora en el juego actual, en un turno se pueden hacer tantas cosas que antes de que te des cuenta ya perdiste. ¿Pero qué ha pasado? Después de derrotar a Kaiba, Yugi hace algo llamado Mind Crush, lo que al parecer le formatea el Windows de tal manera que elimina la maldad de su corazón, o al menos eso entendí. Todo lo anterior siendo una nueva adaptación de lo que se vio en el último duelo de estos dos personajes en la temporada 0. Después de su victoria contra el empresario, nuestro protagonista gana bastante reconocimiento, lo que llama la atención de muchas personas, entre ellos el creador del duelo de monstruos, Pegasus J. Crawford, o Maximilian Pegasus, el cual lo reta a un juego oscuro, ya que este, al igual que Yugi, también posee un artículo del milenio. Así que tienen un duelo por medio de VHS en el que por desgracia nuestro protagonista no puede ganar, debido a que a su adversario podía predecir todas sus jugadas. Tras esto Pegasus roba el alma de su abuelo y de esta manera lo obliga a participar en su torneo del reino de los duelistas. Para participar en este torneo es necesario contar con 2 cartas especiales, además de un guante en el que se colocan unas fichas llamadas Starships, las cuales incluían 2 para cada participante. La forma de avanzar consiste en reunir 10 Starships, apostándolas en cada duelo, es decir, quien gana conserva las suyas y además obtiene las del adversario. Así comienza el recorrido por la isla de Duelist Kingdom, donde cada duelo los acerca un poco más a recuperar el alma del abuelo de Yugi.
Como mencioné al inicio del video, cuando Yu-Gi-Oh llegó a América se hicieron algunos cambios en los diálogos. Algunos cambios eran menores, pero otros alteraban completamente el contexto debido a la censura, ya que la localización buscaba atraer a un público más infantil. Algo que, en lo personal, no creo que haya sido tan buena idea, porque en muchas ocasiones se pierde bastante de lo que está sucediendo en la historia. ¿Cómo me gustaría estar 5 minutos a solas con ese tipo? A su vez, los nombres de los personajes fueron modificados para adaptarse mejor al público estadounidense y posteriormente al hispanohablante. Y por si esto no fuera suficiente, incluso eliminaban escenas completas para seguir acorde a la visión que tenían sobre la serie, sobre que tuviera un tono más infantil. Como por ejemplo, el pasado de Mai en el que se menciona que antes trabajaba en el casino de un barco, el cual fue borrado por completo en la versión de 4Kids. También eliminaron una escena en la que Anzu se está bañando, y también cuando ella, Honda y Bakura están escalando una torre, y la chica les da a entender que no escalará primero porque si no verían debajo de su falda. Estos ejemplos que mencioné pueden llegar a ser entendibles, pero también hay escenas que no tengo idea por qué las desecharon. Una que se me viene a la mente es cuando Mai le dice a los protagonistas que son como un grupo de patos, haciendo referencia a que siempre están juntos. Supongo que ver patos en una caricatura japonesa podía llegar a traumar a más de un niño de aquella época. ¿Quién sabe? Podría quedarme varios minutos hablando únicamente sobre más diferencias, porque en verdad hay demasiadas, pero mejor les recomiendo ver este video que explica todos los cambios hechos por 4Kids de una manera bastante clara. Como ven en la imagen, el video dura más de 1 hora, así que no estaba exagerando con la cantidad de cosas que fueron alteradas. Ahora hablaré de lo más importante del anime, sus personajes. En esta segunda adaptación, a comparación de la temporada 0, la otra personalidad de Yugi ya no se siente tan siniestra o cruel, solo tiene una expresión más firme o enojada, y de nuevo mostrando más confianza que su personalidad original. Este personaje no es alguien que quiera ser el mejor o alcanzar la fama, simplemente juega al duelo de monstruos porque lo disfruta y porque tiene el orgullo de un verdadero duelista. A lo largo de los episodios podemos ver que siempre sigue sus principios y a pesar de que las cosas no están a su favor, aún así se mantiene firme y hace lo que sea para ganar de manera limpia. Bueno, al menos hasta que se pone a inventar efectos de monstruos y reglas a su conveniencia. Pero bueno, un ejemplo de esto es cuando tiene un duelo contra Insector Haga, o Weevil Underwood, campeón nacional de Japón en el duelo de monstruos, y quien arroja al océano las cartas de Exodia de Yugi al no saber cómo hacerles frente. Por si esto no fuera suficiente, una vez que llegan al lugar, este tramposo hace que nuestros protagonistas lo sigan hacia una arena de duelo especial en la que sus monstruos tipo insecto se verían beneficiados, ya que les daba un bonus de ataque del 30%, algo que en esta etapa de la historia es una ventaja bastante considerable. Aún así Yugi logra derrotarlo, de esta manera eliminando del torneo al campeón nacional en su primer duelo. El prota es una gran inspiración para su amigo Yonouchi, a quien le dio uno de sus Star Chips para que pudiera participar en el torneo, dejando a Yugi en desventaja. Este último ahora solo tenía una ficha, así que si perdía su primer duelo quedaría eliminado inmediatamente, pero por suerte eso no sucedió, y así eso demuestra la gran amistad y aprecio que se tienen estos dos. Por no mencionar que cuando todavía están de camino a la isla, Yugi le da una carta a Yonouchi para que así fortalezca más su deck, siendo esta el Mago del Tiempo, carta que se volvería una de las más emblemáticas de este personaje. Y esto ya es una interpretación mía, pero esta carta también representando que por más tiempo que pase su amistad siempre perdurará. Todo esto se refuerza aún más en el momento en que Haga se deshace de las cartas de Exodia de Yugi, ya que Yonouchi no lo duda ni un segundo y se lanza al agua para intentar recuperarlas, poniendo así su vida en riesgo por las cartas de su amigo, siendo únicamente capaz de recuperar unas pocas, pero el prota diciéndole que más que las cartas le alegra saber que se encontraba a salvo después de todo este suceso. Yonouchi es probablemente el personaje que más evoluciona en este arco. Comienza confiando solo en monstruos fuertes sin estrategia alguna, pero gracias al entrenamiento con el abuelo de Yugi empieza a entender realmente cómo jugar. Es un personaje que le interesa mejorar constantemente, tanto por él como por sus amigos, o incluso por su hermana Shizuka Kawai o Serenity Wheeler. Yonouchi y ella tuvieron que pasar por el divorcio de sus padres a una muy corta edad, lo cual les afectó mucho, así que él quería hacer todo lo posible para estar ahí para su hermana y ayudarla en todo lo que pudiera, y es por todo esto por lo que realmente le interesó entrar al torneo, ya que se enteró de que el que saliera victorioso de este ganaría una gran suma de dinero, la cual le gustaría usar para la operación de ojos de su hermana, debido a que tenía una enfermedad que eventualmente la dejaría ciega, y la única manera de curarse era someterse a una costosa cirugía. Esta principal motivación de Yonouchi es lo que en mayor medida le permite seguir adelante y superar sus límites, logrando así llegar hasta las finales del reino de los duelistas. Pero no podemos dejar de lado también sus otras motivaciones, las cuales son sus amigos. Estos también lo ayudan en todo este camino, como por ejemplo en su duelo contra Mai. Esta lo que hacía era predecir la siguiente carta que iba a robar, lo cual sorprendió bastante a Yonouchi y lo puso bastante nervioso, pero Yugi le dio el valor suficiente para averiguar este truco y además dándole consejos para poder ganar.
o como cuando tuvo su duelo contra Dinosaur Ryuzaki, Rex Raptor, quien poseía un mazo de dinosaurios que le causó muchos problemas, pero gracias a que Honda le dio una carta preciada para él, la cual representaba su gran amistad, es que pudo sobrellevar la situación y vencerlo, quedándose así con sus Starships y con su carta más rara, ya que habían acordado que cada quien apostaría a la suya propia, Yonouchi apostando su mago del tiempo y Ryuzaki su dragón negro de ojos rojos, del cual se convertiría en propietario y que sería también una de sus cartas más representativas. Hay incluso un momento en que Yonouchi y Yugi tienen un duelo por parejas contra los hermanos Laberinto o hermanos Paradoja, quienes introdujeron otro modo de tener duelos. Aunque fuera solo en esos episodios, fue interesante ver algo diferente a lo usual, ya que estos tenían una carta que hacía surgir un laberinto en la arena de duelo, y los monstruos tenían que moverse a través de este. Al final ambos logran llevarse la victoria, y es con esta que logran clasificar para la final. Todo termina siendo bastante poético, porque ambos se terminan enfrentando en la final, representando así que, a pesar de que son muy buenos amigos, también son duelistas que lucharán con toda su capacidad por lograr su objetivo, sin importar el rival que se les ponga enfrente. Yonouchi termina perdiendo este enfrentamiento, pero aún así Yugi al ganar el torneo, le dice que puede conservar el premio porque él lo único que quería era salvar a su abuelo, logrando así, a pesar de que no ganó, cumplir su objetivo de brindarle a su hermana la operación que tanto necesitaba. Yonouchi quizá no ganó el torneo, pero sí ganó algo más importante: demostrar que incluso alguien sin talento natural puede convertirse en un gran duelista si nunca deja de intentarlo. Y volvemos a la normalidad. Y si Yugi y Yonouchi representan la amistad, entonces Mai Kuyaku, o Mai Valentine, comienza haciendo exactamente lo contrario, una duelista que confía únicamente en sí misma. A ella la conocemos durante el traslado hacia la isla, al quitarle su habitación a Dinosaur Ryuzaki utilizando sus encantos para retarlo a un juego que no podría ganar. Este se basaba en que Mai aparenta adivinar cada carta que roba, pero en realidad reconoce las cartas por el aroma de los perfumes que roció en ellas, ya que usa uno diferente en cada una de las cartas. Esto se me hizo algo extraño porque si las cartas están mezcladas, también mezclas todos los aromas. Pero bueno, lógica de anime supongo. ¡Adiós, perdedor! Y gracias por la habitación, guapo. Mai empieza siendo una rival cuya forma de ver las cosas es que un duelista únicamente puede valerse por sí mismo. Sin embargo, al ver cómo Yugi y Yonouchi sacan a relucir toda su capacidad gracias al apoyo de sus amigos, su mentalidad va cambiando poco a poco, además de llegar a respetarlos por sus grandes habilidades en los duelos. Todo esto contribuye para cuando después del duelo que Yugi perdió contra Kaiba, Mai le ofrezca 5 Starships que le sobraban, pero este estaba tan deprimido que no dijo nada, por lo que Anzu fue la que decidió retarla a un duelo para ganarlas justamente, y demostrarle a Yugi que su decisión de no ganar el duelo con tal de salvar la vida de Kaiba era la correcta. Gracias a esto Yugi logra reconciliarse consigo mismo, y recupera la voluntad de luchar. La participación de Mai termina cuando se enfrenta a Yugi en las semifinales, sin embargo, esta termina perdiendo, no sin antes demostrar su gran habilidad como duelista, ya que se preparó enormemente antes del duelo porque sabía perfectamente contra quién se estaba enfrentando. Y así como Mai respeta a Yugi, también llega a hacerlo con Yonouchi, lo cual se ve reflejado en las semifinales, ya que en estas tenían que mostrar una de las 2 cartas especiales que se le dieron a cada participante, la cual Yonouchi obtuvo porque Yugi le dio una de ellas, pero un personaje llamado el bandido Kid se la robó porque se había colado al torneo, así que no poseía ninguna. Yonouchi ya había aceptado su descalificación, pero Mai decide entregarle una de sus cartas especiales para que pueda seguir compitiendo. La duelista que al inicio solo confiaba en sí misma, ahora estaba dispuesta a ayudar a alguien más a alcanzar su objetivo, pudiendo así Yonouchi tener el duelo contra el tramposo, el cual por si esto no fuera suficiente, también hacía trampas durante el enfrentamiento, esto al tener cartas escondidas bajo su manga y sacándolas cuando más las necesitaba. Pero a pesar de todo esto logró derrotarlo con sus habilidades, y gracias a que Mai le dio su carta especial para que pudiera participar. Mai pasa de ser una duelista que solo confiaba en sí misma, a alguien que entiende que la amistad también puede definir la fuerza de un verdadero duelista. ¡Ay, por favor, acábame tú! Otro de los personajes más importantes es el rival de Yugi por excelencia, Seto Kaiba, un duelista obsesionado con demostrar que el poder lo es todo, lo que podemos notar al ver que posee 3 dragones blancos de ojos azules, y al destruir el cuarto de estos, perteneciente al abuelo de Yugi, con tal de asegurarse de que nadie más pudiera igualarlo. Después de su derrota contra Yugi, Kaiba intenta averiguar qué es el corazón de las cartas que el prota tanto menciona, y que lo hizo llevarse la victoria al lograr tal hazaña milagrosa como fue invocar a Exodia.
Durante varios episodios Kaiba permanece oculto. Mientras tanto, 5 ejecutivos de su compañía intentan vender Kaiba Corporation a Pegasus, de esta manera traicionándolo y llegando incluso a intentar asesinarlo. Lo que hacen estos empleados de Kaiba es optar entonces por secuestrar a Mokuba, el hermano de Zeto, ya que saben que este tiene la llave de acceso para archivos importantes de la compañía, y sin los cuales no podrían terminar de firmar el acuerdo con Pegasus, a lo que este último roba su alma, al igual que hizo con el abuelo de Yugi. Es por esto que Kaiba va directo hacia el reino de los duelistas para vencer al antagonista, no sin antes enfrentarse a Yonouchi utilizando su nuevo aparato tecnológico para duelos, llamado Duel Disc, o disco de duelo, cuya principal característica era hacer posibles los duelos en cualquier lugar sin la necesidad de una arena. En este duelo Zeto humilla a su adversario y lo llama perro perdedor, lo que dejaría marcado a Katsuya siempre que escuchara estas palabras, algo que también podemos ver varias veces en episodios posteriores. Volviendo con Kaiba, después de derrotar a Yonouchi se dirige hacia el castillo de Pegasus, pero al llegar este le menciona que no tendrá el derecho de retarlo hasta juntar 10 Star Chips, por lo que le da 5, y le dice que la otra mitad tendrá que reunirla al derrotar a Yugi. Así que cuando nuestros protagonistas se dirigen hacia el castillo para clasificar a las semifinales, Kaiba los intercepta y reta al prota a un duelo apostando 5 Star Chips cada quien. Algo injusto, porque Yugi no necesitaba arriesgarse. Aún así acepta, porque dice que nunca escapa de un desafío. Nuestro protagonista termina perdiendo este enfrentamiento porque Kaiba, al ver que su monstruo más poderoso hasta el momento está siendo derrotado, es decir, el dragón definitivo de ojos azules, el cual formó al fusionar a sus 3 dragones, le dice a Yugi que por cada 100 puntos de vida que le quite retrocederá un mosaico del suelo, lo cual era algo bastante peligroso porque se encontraban en una parte bastante elevada, y si Kaiba retrocedía más caería a una muerte segura. La segunda personalidad de Yugi no se preocupa mucho por esto, así que prosigue con su ataque, pero el otro Yugi lo detiene, ya que no quería terminar con la vida de su rival sin importar que esto significara que perdiera el encuentro, creando así un conflicto interno con el protagonista, ya que ganar el duelo significaba también arriesgar la vida de su rival. Kaiba entonces tiene derecho a retar a Pegasus, lo cual hace, pero al final termina perdiendo porque el antagonista utiliza sus poderes, al igual que hizo con Yugi en los primeros episodios, y así logra predecir cada estrategia que hace. Zeto lo logra sorprender un poco, ya que se da cuenta de que de cierta forma puede leerle la mente, así que en un turno utiliza una carta sin ver, la cual resulta ser el dragón blanco de ojos azules. Sin embargo, esto no es suficiente, y aún así termina perdiendo por las artimañas del antagonista, y porque tiene cartas que no están disponibles para el público, esto último dándole aún más ventaja en el duelo. Kaiba llega al reino de los duelistas buscando demostrar su superioridad, pero se da cuenta de que únicamente con poder no es capaz de lograr su objetivo, es decir, proteger a la persona que más le importa, su hermano. Ahora hablando de Pegasus, el creador del duelo de monstruos dentro del lore del anime, este se nos presenta como alguien bastante confiado y burlón, a su vez que siempre refleja tranquilidad. Esto se debe a que confía en el poder que le otorga su ojo del milenio, el cual le permite leer las mentes de sus adversarios, por lo que también puede conocer sus estrategias y las cartas que tienen en la mano y en el campo. Durante la temporada no vemos que haga demasiado, ya que la mayor parte del tiempo se la pasa viendo algunos duelos de los participantes, sobre todo los de Yugi, ya que como mencioné anteriormente, los empresarios de Kaiba Corporation habían hecho un trato con él de que le darían la compañía con la condición de que venza al protagonista, por lo que está impaciente de que llegue ese momento. Por si no fueran suficientes los poderes que le otorga su artículo del milenio, también posee un deck que, como mencioné, no está disponible para el público en general, así que es el único que tiene dichas cartas, las cuales son las llamadas toons, o caricaturas, algo que va muy acorde con sus gustos, ya que este menciona que disfruta mucho de un programa animado que trata sobre un conejo muy al estilo de Bugs Bunny, cuando es perseguido por Elmer con su arma, programa del cual se inspiró por hacer su carta de Toon World y las relacionadas a esta. Se me hace muy interesante ver que cuando Pegasus tiene su duelo contra Yugi, al principio sus cartas son muy caricaturescas, pero conforme avanza el duelo este se convierte en un juego oscuro, y sus cartas también adquieren un tono más siniestro y un aspecto algo perturbador. La estrategia que ideó Yugi, quien antes de entrar al castillo se había reconciliado con su otra personalidad, fue cambiar de mente cada vez que realizaban una jugada. De esta manera Pegasus no podría saber sus estrategias, porque siempre estaría leyendo una mente diferente. Pero cuando empieza el juego oscuro, la personalidad original de Yugi no puede soportar un duelo de ese estilo, por lo que tras aguantar un tiempo coloca una última carta que aporta la victoria del otro Yugi, y después de varias jugadas más es que finalmente el antagonista principal del arco es derrotado. Este personaje nos hace pensar que simplemente era malvado porque sí, o quizá debido a que era alguien muy ambicioso, pero después de perder los protagonistas se cuelan en su torre y encuentran su diario en el que relata que su pareja llamada Cynthia falleció a la temprana edad de 17 años.
También vemos que Pegasus hizo una carta con su imagen, y que el objetivo real y por el que quería adueñarse de Kaiba Corporation era por su tecnología, para de esta manera poder crear un holograma de su amada, y quizá juntando esto con sus poderes oscuros podría traerla de vuelta, al menos de cierta manera. El último personaje del que me gustaría hablar es Ryo Bakura, un compañero de la escuela de los protagonistas, y quien, como mencioné en mi video de la temporada 0, funciona como una contraparte de Yugi al tener un espíritu maligno. Su caso es curioso porque al principio aparece de la nada y solo es Sansu quien lo ve, pero después ya se presenta ante todos para tener un juego oscuro con Yugi al transferir las almas de sus amigos a sus cartas favoritas, las cuales la otra personalidad del prota usó para derrotar a Bakura. Este duelo se me hace muy similar al juego de rol visto en los últimos episodios de la temporada 0, porque la premisa es la misma. Lo único que cambia es que ahora el juego es el duelo de monstruos. Otra cosa medianamente relevante que hace es que por los últimos episodios del arco, quiere la llave de acceso que posee Mokuba, aunque nunca nos mencionan por qué. Esto ocurre cuando Honda y él van a rescatar al chico, Bakura haciendo esto con la única motivación de lograr su objetivo, pero por suerte Honda logra dejarlo inconsciente y deshacerse de su sortija o anillo del milenio. Aunque esta no sería la última vez que veríamos este objeto, porque siempre termina regresando con su dueño sin una explicación clara, al menos de momento. Ahora la razón por la que en el video hice una que otra alusión a las trampas es porque en muchas ocasiones Yugi hace cosas que no están permitidas dentro del juego, pero aún así le vale verdura y las hace, y todos nada más se quedan mirando y aceptan lo que está pasando. Aunque la verdad Yugi no es el único, ya que en realidad todos, o casi todos hacen cosas similares. Como por ejemplo creo recordar que Yonouchi utiliza una carta trampa directamente desde la mano, algo que no es posible en el TCG. O en muchas ocasiones que algunos personajes utilizan cartas mágicas que no son de juego rápido en el turno del adversario. Unos cuantos ejemplos de estas trampas son cuando Yugi fusiona una carta mágica con un monstruo en el duelo contra Kaiba, cuando según él ataca únicamente al anillo de levitación del castillo flotante. Ojo, no al monstruo, solo al anillo. O mi favorita, cuando utiliza un monstruo para atacar a la luna, es decir, una carta mágica. Ese Yugi sí que era un loquillo. Aunque bueno, la verdad todo esto es porque las reglas del juego aún no estaban del todo establecidas, pero de todas formas es divertido ver estas acciones si las comparamos con las reglas actuales. Igual si quieren ver más de estas trampas les recomiendo ver el video de Mugiwara no Mat. Y casi lo olvido, pero después del reino de los duelistas existen otros mini arcos que ocurren después, y transcurren a lo largo de 9 episodios. No tienen una gran relevancia, así que solo hablaré de ellos rápidamente. Lo primero que ocurre tras el torneo es que llega una chica desde Estados Unidos llamada Rebecca, quien afirma ser la campeona de ese país, y reta a Yugi a un duelo porque piensa que su abuelo le robó la carta del dragón blanco de ojos azules al suyo. Pero después de derrotarla y que el abuelo de Rebecca y amigo de Sugoroku, es decir, el abuelo de Yugi, le explique la situación, es que ella comprende todo y quedan en buenos términos. El segundo es uno que no me encanta y es cuando Kaiba confronta a los 5 grandes, es decir, los empleados de su empresa que querían darle el poder de la compañía Pegasus, y estos lo retan a completar un juego que ellos mismos crearon, para de esta manera saldar cuentas de una vez por todas. Pero todo era una trampa y Kaiba queda atrapado en dicho mundo virtual. Debido a esto, Mokuba le pide ayuda a Yugi y a sus amigos para que lo rescaten, por lo que se adentran en este juego, y después de superar varios obstáculos logran rescatar a Kaiba y vencer a los 5 grandes, quienes adoptaron la forma del dragón de 5 cabezas, un monstruo increíblemente poderoso con 5000 puntos de ataque y defensa, pero gracias a que Yugi y Kaiba trabajaron juntos, es que lo lograron. Y lo último es algo que se me hizo muy interesante, porque un chico llamado Ryuji Otogi, o Duke Devlin, reta a Yugi a una partida de un juego que él mismo inventó, llamado Dungeon Dice Monsters, o DDM. Este tiene un concepto muy entretenido de ver, y que si no recuerdo mal existe un videojuego sobre este para el Game Boy Advance. Pero bueno, la razón por la que Yugi acepta jugar es que Yonouchi había retado a Otogi a un duelo, pero perdió. Y como habían apostado que si él perdía tendría que hacer todo lo que le dijera, a Katsuya entonces lo obligan a disfrazarse de perro y a ladrar, algo que revive el trauma de su duelo con Kaiba, porque además lo vuelven a llamar perro perdedor. Yugi, con tal de salvar a su amigo de tal humillación, es que acepta jugar aún sin saber las reglas, pero gracias a que tenía un monitor en el que venía el manual de instrucciones, es que poco a poco va dominando el juego y así derrotando a su creador. De estos 3 mini arcos, el único que no me encantó fue el del juego virtual, pero aún así siento que todos en conjunto funcionan como una buena transición para el siguiente arco importante, que será el de Ciudad Batallas, o Battle City. Y además funcionan como un pequeño descanso después de que nuestros protagonistas hayan pasado por todo lo vivido en el reino de los duelistas. Ahora finalmente hablaré del opening y el ending. El primero se me hace bueno y disfrutable de escuchar cada vez que aparece a lo largo de los 48 episodios que dura el arco y los respectivos mini arcos posteriores. No pienso que sea increíble o la gran cosa, pero aún así me agrada. Y
Y se me hizo curioso que todos estos episodios de los que hablo terminan en el episodio 49, así que en el último de estos cambian el opening y el ending, spoilando un poco de lo que vendrá en el arco siguiente. Ninguno de los openings originales aparecen en la versión que nos llegó al continente americano, debido a que hicieron una canción original para esta, y tomando escenas del anime y mezclándolas con las del opening original para crear otro completamente diferente. ¡Es hora del duelo! Y sobre el ending, no es de mis favoritos, pero es muy relajante de escuchar después de toda la tensión de los duelos. Las imágenes que se utilizan se me hacen muy interesantes, porque vemos que dentro de la caja en la que venía el rompecabezas del milenio de Yugi, se pueden ver momentos del grupo protagonista en los que están divirtiéndose juntos, esto mostrando lo unidos que son, y siento que el ver que todas estas imágenes estén dentro de la caja, representa que el deseo de Yugi de querer tener amigos se hizo realidad al armar el rompecabezas, en parte por la aparición de su otra personalidad, pero también por lo mucho que se han apoyado entre todos. El inicio de esta serie de Yu-Gi-Oh quizá no tenía un juego con reglas muy claras, y parecía que todos hacían trampa, pero lo que sí tenía era duelos entretenidos, personajes interesantes, y sobre todo la gran relevancia que tiene la amistad en este anime. Detalles que hacen que me siga gustando incluso hasta la fecha, muchísimos años después de que empecé a verlo por primera vez, y que seguramente lo seguiré haciendo durante mucho más tiempo.